8 de la mañana con 8 minutos, 8 con 8 minutos. Avanzamos con más información y entrevistas en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos a esta hora al señor Pablo Beltrán, comandante del Ejército de Liberación Nacional. Señor Beltrán, buenos días. Bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Le saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Tiene sentido, tiene veracidad, tiene lógica esta denuncia que se ha formulado en las últimas semanas de un supuesto préstamo de $80,000 para la campaña del candidato a la presidencia de la República por Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, ganador de la primera vuelta electoral. Hay voceros al interior de esta organización del Ejército de Liberación Nacional que han negado este supuesto préstamo. Lo propio ha hecho el candidato Andrés Arauz. Pero fuera de estas negaciones o de estas negativas, lo que hemos visto en la práctica es la actuación diligente tanto de la Fiscalía del Ecuador como de la Fiscalía de Colombia, incluso con la visita del señor Francisco Barbosa, que llegó el pasado viernes al Ecuador para entregar la supuesta información hallada en uno de los computadores de un guerrillero del Ejército de Liberación Nacional. Buenos días, bienvenido. Buenos días a ustedes en Radio Pichincha y a su audiencia en Ecuador. Acá desde esta delegación de diálogos que nos encontramos en La Habana, pues nos sorprendió esto porque no esperábamos tanta audacia del fiscal general de Colombia de ir personalmente a llevar pues lo que nosotros en Colombia llamamos un embuchado. ¿Por qué? Porque ellos tienen la costumbre de hacer esos montajes con supuestos computadores. Si ustedes se acuerdan, hace unos años hubo otro parecido con el computador de un líder de la FARC que llamaba Raúl Reyes. Y también se demostró que era una cuestión trucada, o sea, que no obedecía a lo que se dijo en los grandes medios, que no se respetó la cadena de custodia y que buscaba era involucrarse en asuntos internos de Ecuador con esa operación de desinformación. En este momento estamos en lo mismo. Y le explico por qué. Por ejemplo, el compañero que usted menciona, Uriel, no era de la Dirección Nacional. Segundo, el ELN no tiene esa política de ingerir en pueblos vecinos, en países vecinos, hermanos. Tercero, el ELN no tiene ese dinero. Y cuarto, una decisión de esos montos no la toma un individuo solo en el ELN, así sea el primer comandante. Entonces, yo soy de la máxima dirección del ELN y nunca ni conocimos, ni autorizamos, ni tuvimos esa intención. Y, insisto, el compañero Uriel no era la dirección nacional y lo que él tenía en unas memorias pendrive, USB que le confiscaron, era información regional porque era un jefe de una región. Él nunca tuvo acceso a información de la Dirección Nacional porque en el resto de cosas que dicen, supuestamente es como que lo hacen aparecer como que fuera la Dirección Nacional y eso no es cierto. Entonces, todos estos elementos que yo le doy apuntan a que es un nuevo montaje que hace la Fiscalía General de Colombia y el objetivo es ingerir en el debate electoral de la vecina Ecuador, que es lo que nosotros rechazamos. Y pedimos de que se deje a la autodeterminación nacional, que se respete eso y que sea el pueblo de Ecuador el que soberanamente decida sus caminos. Esa es nuestra posición. Comandante, ¿cómo le va? Muy buenos días, un gusto poder saludarle. ¿Hay algún antecedente de que el Ejército de Liberación Nacional financia alguna campaña en el exterior o no? Eso primero, si hay algún antecedente. Y lo segundo, ¿por qué es precisamente Revista Semana la que promueve la publicación de esta fake news? Bueno, los antecedentes es que no existe ninguno, o sea, y ni va a existir, porque nosotros, por ejemplo, rechazamos que el gobierno de Colombia ingiera en asuntos de Venezuela, de Ecuador. Eso se está convirtiendo en una costumbre. Imagínense que llegaron hasta meter las manos en las elecciones de Estados Unidos. Hasta allá han llegado. Eso es una cuenta pendiente que tienen con Biden. Pero pasando a lo otro, esto es inaudito porque la revista Semana, sin yo hacerle un largo historial, durante décadas fue una revista que expresó
dijéramos, un pensamiento más de centro, más de izquierda. Y en el último año hubo un vuelco total y todos los periodistas históricos que trabajaban ahí, como Antonio Caballero y otros, y un jefe de la redacción que era Rodrigo Pardo, que fue un ex canciller de Colombia, abandonaron la revista porque el señor que la compró, que es un banquero de apellido Gilinski, comenzó a darle un giro hacia la ultraderecha. Entonces, todos los exponentes de la ultraderecha en Colombia se posesionaron en semana y los antiguos columnistas y directores de la revista la abandonaron. Entonces, ese giro de ultraderecha ocurrió el año pasado. Ese es el primer antecedente. Y el segundo es que en las últimas semanas cada semana, cada viernes, cada sábado, sacan un tipo de novelón de estos y el turno de hace 2 semanas le correspondió a Ecuador. Antes se habían hecho uno contra Cuba, otro contra Venezuela. El fin de semana pasado volvieron a sacar otro contra Venezuela. Entonces se han dedicado a hacer esos grandes novelones en el que, y lo dicen abiertamente, la primera fuente de ellos es la inteligencia militar colombiana. Y si ustedes se acuerdan, hay antecedentes digamos, graves de la inteligencia haciendo estos montajes para ingerir en países vecinos. Les recuerdo uno, en septiembre del 19 le entregaron a Duque un paquete de información que llevó a la Asamblea General de Naciones Unidas, llevó un poco de cosas sin fundamento y allá fue objeto de burlas por eso, eso fue un escándalo internacional. Y el año pasado, una cosa muy grave que obligó al Congreso a llamar a la inteligencia militar a cuentas y pedirle cuentas porque hicieron un montaje muy fuerte contra antiguos negociadores de las FARC, de paz, que los obligó a dejar el proceso de paz e irse de nuevo a las montañas porque el objetivo era que asociados con la DEA de Estados Unidos querían extraditarlos. Hicieron un montaje enorme y muy grotesco. Todo eso se develó en el Congreso colombiano. Quedaron expuestos y exhibidos ante el país como un gran montaje en contra del proceso de paz, y todo eso estuvo asociada la Fiscalía General y la DEA de Estados Unidos. Entonces, si usted mira los antecedentes, esa inteligencia militar colombiana y estos grandes medios de comunicación tienen un asociamiento para este tipo de montaje. Entonces, para nosotros, cuando escuchamos que ahora se metían con Ecuador, entonces me acordé yo de un refrán de nuestros campesinos: vuelve la burra al trigo. Entonces están haciendo lo que ya la opinión pública nacional e internacional los conoce: montajes para ingerir en la política interna de los países vecinos. Señor Beltrán, ¿ha pasado antes esta interferencia tan rápida, tan diligente de la Fiscalía de Colombia en casos parecidos? ¿Se han producido casos parecidos al de Ecuador? En este caso con el señor Arauz, ¿usted ha visto, ha sido testigo de esta forma de proceder de la Fiscalía en otros casos? ¿O es la primera vez que esto ocurre con una visita en menos de una semana de que se da a conocer esta novedad? Bueno, 2 semanas, alrededor de 2 semanas que se da a conocer esta supuesta información de la revista Semana y tener la visita ya del fiscal de Colombia en el Ecuador. Sí, incluso el grueso de los sectores políticos en Colombia rechazan que el fiscal general sea un hombre muy del corazón del expresidente Álvaro Uribe y que haya sido muy vinculado a un banquero muy grande que hay allá que se llama Sarmiento Angulo, y ambos son los que están detrás del actual gobierno. Entonces, todo lo que hace la Fiscalía General es algo que pasa por las manos del expresidente Uribe. Ejemplo, cuando a Uribe se le imputó cargos, la Fiscalía hizo hasta lo imposible por quitarle la imputación. O sea que la Fiscalía quiere representar a la sociedad colombiana, entonces está más interesada en exculpar al expresidente Uribe. Y así cada caso que ha hecho la Fiscalía siempre es terciando a favor de la coalición de gobierno. Entonces está identificada como una concentración de poderes que es antidemocrática, porque entonces son de la ficha de Uribe el presidente, el fiscal, el contralor, la procuradora. Entonces es una concentración de poderes, y esa concentración de poderes está en función
de mantener esa especie de coalición de gobierno que es abiertamente ultraderechista y se ha caracterizado por seguir lo que nosotros llamamos el guión de Trump. Y el guión de Trump, por ejemplo, era hacerle un cerco diplomático a Venezuela. Ahora el guión quedó, entonces, ingerir en las elecciones de Ecuador. Entonces yo le podría mencionar muchas cosas de la política interna que la Fiscalía General ha sido abiertamente proclive a esta, dijéramos, alianza de ultraderecha que está en el gobierno en Colombia. Comandante, yo le tengo dos preguntas. Primero quisiera que desde su visión geopolítica, ¿cuál es la importancia que tiene el Ecuador para la región y para el gobierno de los Estados Unidos? Había acá muchas personas que creían que ganando Biden la cosa iba a cambiar. Yo la verdad es que sigo siendo escéptico porque sé que demócratas y republicanos salen de la misma matriz, así que ninguno de los dos me generaba confianza, no se diga Trump, pero con Biden la cosa no cambia, es de la misma historia. Pero ¿cuál es la importancia geopolítica que tiene el Ecuador y por qué estas elecciones son tan importantes? Yo soy de los que cree que estas elecciones, las del 7 de febrero y las que se vienen ahora en segunda vuelta en el 11 de abril, van a ser las más importantes de la historia del Ecuador. Eso por un lado, la importancia geopolítica del Ecuador. Y lo otro, usted ya nos hacía una breve reseña de lo que ha sido el paso de Barbosa por la Fiscalía, un hombre muy cercano a Duque, muy cercano al uribismo, a Centro Democrático. ¿Y qué pasa con la Fiscalía en Colombia? Allá hay asesinatos a líderes sociales casi a diario. Recordará usted aquel conflicto con el grupo narcoterrorista Oliver Sinisterra, que cobró la vida de 3 periodistas y de algunos ciudadanos más ecuatorianos, y ahí no hubo ningún tipo de cooperación que llegue a estos niveles, ¿no? Que los fiscales de un país y de otro viajen y que cooperen y que intercambien informes, no movieron un dedo. Hasta el día de hoy las familias de los 3 periodistas siguen esperando información y el gobierno de Ecuador lo único que les ha dado son unas notas luctuosas. Entonces, eso quisiera saber, la importancia de las elecciones de Ecuador en la geopolítica. ¿Y qué está haciendo la Fiscalía de Colombia aparte del show? Listo. Bueno, la importancia de Ecuador es esta. En este momento en América Latina hay unas fuerzas políticas que quieren pasar la página del neoliberalismo depredador. Entonces, ese pulso se está dando en Argentina, se está dando en Bolivia, se está dando en México, están dando en Brasil, están dando en Colombia. Y por tanto, las disputas políticas principales están si vamos a seguir, por ejemplo, pagando la deuda externa, si el futuro de estos pueblos va a ser el extractivismo por los siglos de los siglos. Entonces, esos debates se están convirtiendo en los principales debates y Ecuador pues no es ajeno a eso, ¿cierto? Es este señor Lazo que representa como las élites que siempre han gobernado y otras propuestas que dicen no, el pueblo de Ecuador merece otra cosa, merece pasar la página de ese neoliberalismo. Me acuerdo de una frase del finado Kirchner que decía que si hay vida después del neoliberalismo. Entonces ese es el punto de político. Entonces lo que acaba de ocurrir en Ecuador, usted tiene absolutamente toda la razón, son unas elecciones históricas y las que faltan, porque en últimas es un pulso que va en esa dirección, a decir, tenemos otra manera de gestionar nuestros recursos y bienes naturales, tenemos que manejar la deuda externa de otra manera, no solamente subiendo impuestos y vendiendo empresas estatales, que es el caso de nuestro en Colombia, que ese es el debate hoy. Si la cosa es bajarle más impuestos a los grandes banqueros y subírselo a la gente y a los pensionados y a la canasta familiar, o si nos juntamos todos los países de América Latina y decimos, bueno, vamos a renegociar esta deuda, ¿cómo así que nos chupan y nos chupan la sangre y nosotros impávidos? Entonces, ese es el debate. Entonces, así como hubo unas grandes movilizaciones en Bolivia para acabar con el gobierno de facto y después esas luchas en la calle se convirtieron en mayoría electoral, a mí me parece que en Ecuador también hubo unas protestas muy fuertes en octubre del 19 que rechazaron unas medidas. Entonces hay sectores que dicen no, la economía hay que manejarla de otra manera, no exprimiendo los de siempre, apretándole la correa a los de siempre. Entonces
esas luchas que se dan en las calles cuestionan ese modelo neoliberal, consumista y depredador, y después se vuelven fenómenos electorales. Ese es el punto donde estamos. Entonces, por eso el mundo está mirando a Ecuador. ¿Va a seguir lo mismo? O sea, ¿es más de lo mismo? ¿O por fin el pueblo de Ecuador, que desde las calles y desde las urnas están diciendo, no, es el momento de cambiar? Ese es el sujeto político hoy en observación en el mundo, no solamente en Latinoamérica. Eso para su primera pregunta. Para la segunda, pues es que la fiscalía tiene, como es tan, hay una situación tan desbordada de complacencia con el gobierno, y se le olvida que la fiscalía tiene que representar en la sociedad colombiana, no a la fracción de extrema derecha que está en el gobierno. Le cuento dos casos. El presidente Duque llegó al gobierno con una gran operación de compra de votos y presión de votos que hicieron varios carteles desde la costa Caribe. El jefe de esos carteles se llamaba Ñeñe Hernández. Y entonces eso se convirtió en un escándalo el año pasado. ¿Y usted cree que la fiscalía ha investigado algo de eso? O sea, que ese solo escándalo, que haya dinero de los carteles comprobado, que llevaron a que Duque fuera presidente en 2018, y no han hecho esto. Es más, dos agentes de policía que hicieron las interferencias telefónicas para demostrar eso, los metieron a la cárcel. O sea, en vez de meter a la cárcel a los delincuentes, metieron a la cárcel a los investigadores. Eso no pasa sino en Colombia. Afortunadamente hace 8 o 15 días los liberaron, o sea, no tuvieron más cómo tenerlos detenidos. Entonces eso es un escándalo que en cualquier parte del mundo tumba presidentes, pero allá no, la fiscalía no. Segundo, usted me dice algo gravísimo. En Colombia están matando un líder social cada 2 días. Entonces, ¿a quién matan? Líderes indígenas, afros, de mujeres, de derechos humanos, líderes campesinos. ¿Por qué los matan? Porque se oponen a todo ese modelo que quiere poner los territorios solamente en función del extractivismo. Quieren solamente las mega obras, quieren solamente el agronegocio. Entonces esa maquinaria arrolladora se está llevando por los cachos, por decirlo así, más de 260 excombatientes de las FARC. ¿Por qué los matan? Porque asumían un liderazgo social. O sea, no se fueron para la casa a engordar, sino siguieron activos en sus comunidades, por eso los matan. Van más de 1000 líderes asesinados desde que se firmó el acuerdo de paz en noviembre de 2016. Eso es un escándalo, es un genocidio. Entonces eso, la fiscalía, ¿usted cree que mueve algo? La última jugada que hicieron fue esta: juntar todos los organismos y decir, a partir de ahora, el único que da datos del asesinato de líderes sociales es la fiscalía. ¿Y qué va a decir la fiscalía? Pues que no mataron a nadie, van a ocultar eso. El viernes pasado terminó una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado colombiano tiene que responder por el asesinato de 5000 líderes de la Unión Patriótica, que fue un partido de izquierda, producto de un acuerdo con la FARC en los años 80, y muy fresco fue el delegado del gobierno a decir, bueno, yo asumo responsabilidad internacional solamente por el 25% de esos muertos. Los demás no responden. Esa fue la posición del gobierno en viernes en Washington, en San José, perdón. Entonces, ellos no solamente están generando este exterminio, sino que no responden por él, y para no responder por eso es que montan esas cortinas de humo de montar un enemigo externo. Entonces el enemigo está en Ecuador, o el enemigo está en Venezuela, o el enemigo es Cuba, porque cuando usted monta un enemigo externo, puede hacer la política interna de la manera más autocrática posible y tiene la gente entretenida mirando la cortina de humo afuera. Para eso, ese es el régimen hoy en Colombia, y la fiscalía es una pieza perfecta para eso. Señor Beltrán, ¿usted cree que es una represalia hacia la tendencia correísta? Porque el entonces presidente Correa impulsó, apoyó los diálogos de paz que iniciaron ustedes con el gobierno colombiano y que lamentablemente no han podido concluir hasta el momento, que es más, que están ahora, entiendo, paralizados.
cree que este tipo de denuncias ahora contra el candidato que representa esa tendencia o esa corriente política obedece a una represalia? Sí, sí, porque es que mire que nosotros, los pueblos de América Latina, la lucha que tenemos es para decirle a Estados Unidos que nos deje ser nosotros, nos deje autodeterminarnos y no nos impongan cosas. ¿Por qué comienzo yo por ahí? Porque es que este tercer gobierno de Uribe sigue un guión muy exacto que le dejó escrito Trump. Y el guión de Trump es que tiene que haber más extractivismo y que si los pueblos se levantan contra eso, entonces para eso colocan regímenes autoritarios para reprimir eso. Y si la gente en las calles protesta, como en Colombia o en Bolivia o en Ecuador o donde sea, entonces hay un trato de guerra a la protesta social. Entonces, ese modelo neoliberal con regímenes autoritarios, eso es la receta que nos mandaron de Washington y que dejó escrita Trump. Entonces, el que se le revele a eso, pues quiere decir que o lo tumban del gobierno como a Evo en Ecuador, o no lo dejan llegar al gobierno como a Lula en Brasil. Entonces son grandes operaciones que ellos dirigen porque no quieren que estos pueblos se salgan de ese rebaño sumiso que camina ese camino del neoliberalismo depredador. Entonces el expresidente Uribe en este tercer gobierno que tiene en Colombia es muy, muy fiel a esa política, y dentro de esa fidelidad a esa política es que mete las manos en Ecuador porque entiende que hay corrientes, y eso lo demostró las elecciones del 7 de febrero, que hay corrientes que quieren pasar la página de ese modelo consumista y depredador. Entonces ellos tratan de impedir que eso ocurra. Ese es el pulso político de Ecuador y de América Latina. Comandante, ¿cómo se encuentra finalmente, digamos, desarrollándose lo que fue el proceso de paz con las FARC? Digamos, finalmente fue un proceso que lo llevó adelante el expresidente Santos y que había alguna serie de condicionamientos que eran por un sector de la sociedad colombiana, pero que finalmente le abrió, digamos, un camino de esperanza a su país. Y a la región, desde luego, claro que sí, nosotros seguimos acá con muchísima expectativa lo que sucedía. Yo recuerdo, a mí me tocó cubrir el plebiscito por la paz en octubre del 2016 y vi ahí, yo vi de cerca, muy de cerca, toda la campaña en contra que montó Uribe, ¿no? Y finalmente terminaron ganando con el no, en contra de la paz. Pero ahora que gobierna Duque, ¿cómo se ha llevado adelante el cumplimiento de los acuerdos, primero con las FARC y después qué pasó con el acuerdo que se estaba llevando adelante con el ELN? Bueno, esto es, como dijo García Márquez, la historia de una muerte anunciada. ¿Por qué? Toda la campaña que hizo Uribe en el 2017 y 2018 para llegar a la presidencia con Duque fue que iba a ser trizas la paz. Ese fue el eslogan de la campaña. Entonces, claro, llegaron al gobierno en agosto del 2018 y comenzaron a atacar el proceso de paz. Le hago un balance así muy rápido. En teoría, cuando se habla de procesos de solución política de un conflicto interno como el de Colombia, la aspiración es que la fuerza insurgente que se sienta a una negociación de estas firma y se convierte en una fuerza política dentro de la legalidad de ese Estado. Pero eso no ha ocurrido en Colombia. Todos los acuerdos los han negado. Comienzo por uno de los más importantes, que incluso Ecuador es afectado por eso. Por ejemplo, Colombia hoy sigue siendo el principal exportador de cocaína a Estados Unidos. Toda esa cocaína sale por el Pacífico. Y se firmaron con miles de familias proyectos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. ¿Qué quiere decir? La gente deja de sembrar la coca y siembra cacao, por ejemplo. Y había unos programas para eso. ¿Qué fue lo primero que hizo Trump? Dijo, fumigación con glifosato. Pero, presidente Trump, es que hay unos compromisos con los campesinos de que no se fumiga y ellos mismos arrancan y siembran otra cosa. No, fumigación con glifosato.
Y cuando Duque trató de salírsele de eso, lo regañó. Dijo, pilas, enderece. O hace la fumigación con glifosato o lo desertifica. Eso fue público, así como era Trump. Entonces, ¿a dónde fue a parar esos compromisos con esas comunidades campesinas? Al carajo, lo mandaron al diablo. Entonces, ¿quién comenzó el saboteo al proceso de paz? Comenzó con Trump. Y de manera seguidista e incondicional, Duque aplicó eso. Y hoy todavía siguen con toda la cara, no se les sale ni siquiera un poco de sonrojo, diciendo sí, hay que fumigar con glifosato. Y el fiscal ese que fue el viernes pasado allá, dice sí, hay que fumigar con glifosato. ¿No es que Trump dijo y dejó la orden antes de irse? Entonces, esa es la tragedia. Segundo paso, intentaron extraditar a Estados Unidos a unos negociadores que han estado en la mesa firmando esos acuerdos de paz. Ya les decía hace unos minutos, hicieron un montaje con la DEA burdo. Después se demostró que eran videos falsos, que eran testigos falsos, que eran cosas amañadas, que era una impostación total. Y al Congreso fue a dar ese debate y quedó claro de que quedaron al desnudo, que fue un vulgar, dijéramos, montaje, y que debido a eso entonces estos negociadores tuvieron que volver a las montañas porque dijeron, no, al lado de Simón Trinidad, encerrados allá en una celda en Estados Unidos, no nos vamos, que nos maten en la montaña, pero entonces partieron el proceso de paz. Entonces los malos no es los que hicieron el montaje, hicieron que los otros se fueron, sino los malos fueron los otros porque no se dejaron extraditar. Esa es la lógica de los grandes medios en Colombia hoy. Entonces, solamente le he dicho dos ataques al proceso de paz. Tercer ataque, que es el más triste. 260 excombatientes asesinados en varias partes, en todas las esquinas de Colombia. Y los que están matando son los que de manera consecuente dejaron sus armas, su uniforme y se pusieron al frente de sus comunidades en luchas sociales normales, como cualquier líder. Entonces, eso es lo que penalizan, que haya lucha social, que haya protesta social, que haya disidencia. Entonces, en eso, ese tercer ataque ha conmovido al mundo. ¿Y cómo será que ha conmovido tanto al mundo que la semana pasada el nuevo presidente de Estados Unidos le dijo, oiga, Duque, mire a ver, asuma responsabilidad, usted es responsable por acción y por omisión de ese nuevo genocidio que está ocurriendo en Colombia, responda, Biden, antes de cumplir un mes de gobierno. O sea que eso es un escándalo tan fuerte. Si usted ve los informes de la misión de Naciones Unidas en Colombia, cada 3 meses, recuerda, por favor, Estado, póngale cuidado, detenga eso, tome cartas en el asunto. Y la decisión que toman es poner a la Fiscalía a que sea la que monopolice los datos y diga que no está pasando nada. O sea, lo mismo que hicieron con el de la Unión Patriótica. Son 5.000 y dicen, no, nosotros respondemos por 250, los demás no sabemos qué pasó. El 95%, quién sabe, vino Satanás y se los llevó, quién sabe qué pasó. Entonces, ese ataque reiterado se suma con que no hay cumplimiento del conjunto de los acuerdos. Había acuerdos sobre tierras, había acuerdos de reforma política, había acuerdos de liberar los presos políticos de la FARC, y hay 500.000 de exguerrilleros de la FARC en las cárceles a los que no le han resuelto su situación. Nadie se acuerda de ellos, y ahí están. Entonces, así de manera muy rápida, eso da tristeza. No hay nadie en Colombia que no se conduela de esto. Y esto tiene una cosa que en la pregunta suya, cuando inició, tiene una cosa muy cierta que nosotros celebramos. Pese a este descalabro que ha sido el proceso de paz con la FARC, en Colombia ese proceso de paz y en América Latina generó una esperanza. Entonces, ¿nosotros qué decimos? No hay que dejar apagar esa llama de esperanza, de que es posible que llegue la paz a Colombia, que así haya una minoría que quiere perpetuar un régimen, quiere un régimen de guerra perpetua. Tenemos que crear una mayoría que imponga la paz, que imponga el proceso de paz, que haga que se cumplan los acuerdos, que se haga que se desarrollen nuevos acuerdos y, por ejemplo, en el caso nuestro, se reanuden las conversaciones. Nosotros avanzamos unas cosas con Santos y lo primero que le dijimos a Duque, pues quizá de manera ingenua, construyamos sobre lo construido, ¿para qué nos ponemos? Ya avanzamos algo, ya hicimos la mitad del primer piso, pues sigamos. Y lo primero que dijo Duque es, no, yo no firmé eso,
Eso lo firmó Santos, yo no valgo, para mí no vale lo que firmó Santos. Entonces eso ha sido una tragedia nacional. Nosotros insistimos, pasando a la segunda pregunta, y le decimos, Duque, aquí estamos como delegación, mande sus delegados, hemos hecho muchos intentos, la comunidad internacional ha sido muy activa, hoy sigue muy activa tratando de que se reanude la mesa de conversaciones. Entonces él dice, no hay. Entonces le digo, bueno, entonces si no hay conversaciones, entonces hay un protocolo firmado por 6 países como testigos garantes que exige que nosotros como negociadores de paz se nos respete y regresemos a Colombia. Y dice, no, tampoco lo regreso. Entonces, así como dicen nuestros campesinos, ni raja ni preste el hacha, ni manda su delegación para reanudar la mesa, ni nos retorna a Colombia. Ese es el punto donde hoy está el pulso, y claro, eso está congelado, y nosotros aspiramos a que esto, como hay una puja libre, que en medio de ese ambiente electoral el gobierno diga, bueno, reanudamos la mesa, y nosotros, pues tenemos esa expectativa. Si no, pues aspiramos a que ese conjunto de fuerzas que en Colombia hoy están diciendo que no va a haber un cuarto gobierno Uribe, llegadas esas fuerzas al gobierno el año entrante, se reanude esta mesa de paz. Eso también pensamos de que es un escenario que va a ser positivo. Muchísimas gracias al señor Pablo Beltrán, comandante del Ejército de Liberación Nacional, vocero de los diálogos de paz de esta organización en Colombia. Muchísimas gracias, señor Beltrán. Muy amable, comandante. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por sus preguntas y por su audiencia, y a todo el pueblo de Ecuador, darle nuestra solidaridad y animarlo a que siga adelante por los cambios y porque se lo merece. Han sido un pueblo muy luchador. Muchas gracias y que pasen un buen día.